Llegó una nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia, Lenia Batres, por cierto, y llegó con un discurso pues que ha movido a la Corte desde el día que tomó posición. Básicamente fue muy crítica respecto a la Corte, a los ministros, miembros de la Corte. Llegó pidiendo, por ejemplo, que a ella no le pagaran lo que le pagan a los demás ministros, que la pusieran en el ISSSTE. Sí. Para no tener el servicio de gastos médicos mayores. Ese tema que, por cierto, aquí siempre hemos considerado que es fundamental, que es los diputados, los políticos no deberían tener servicios de salud privados. Pues porque pueden pagarlo para empezar. No, es que no es solo eso, no es solo eso, Olivia. Lo más importante de esto es, ¿de verdad puedes tomar decisiones sobre el sistema de salud si no eres un usuario? Sí. ¿De verdad puedes hablar del sistema de educación si tus hijos no van a ese sistema de educación? Porque si no, parece que la política solo es la forma de escapar de la educación pública y de la salud pública, cuando en lo que realmente se necesitaría es, ¿tomarían decisiones distintas si fuera esa la educación de sus hijos? ¿Eso es el servicio de salud? Yo estoy segura que sí. Pero bueno, aquí, independientemente de eso, Lenia Batres toma esa posición y ahorita les cuento qué le contestaron, pero bueno, de entrada quería tu punto de vista, Pedro, sobre todo lo que, digamos, lo que ha traído Lenia Batres a la Suprema Corte. Claro que sí, Denise, muy buenas tardes. Mira, primero una reflexión muy breve sobre el Senado. Creo que no debemos perder de vista que en el origen de esta designación está un fallo del Senado, una incapacidad para generar acuerdos mayoritarios que permitieran que fuera ese cuerpo legislativo el que determinara quién llegaría a la Corte, y ese dato es un dato que no es menor. No lo es menor en el caso de esta silla en la Suprema Corte, y tampoco lo es en otras sillas muy importantes, por ejemplo en el Tribunal Electoral, que están vacantes y que el Senado no ha sido capaz de resolver, paradójicamente porque la mayoría se opone y es la propia mayoría la que bloquea los acuerdos. Ese dato creo que es importante porque nos lleva al caso de la ministra Batres, que es la primera en la historia del México moderno que es designada de manera directa por el presidente de la República, de forma unilateral, ejerciendo una facultad que la Constitución le da. Eso esto es totalmente legal. Falló el Senado, y si falló 2 veces, como sucedió, el presidente designa. Pero eso hace que la posición de la ministra Batres sea abiertamente, digamos, militante de la agenda presidencial y de su proyecto político. Ella no se ha separado, no ha asumido, digamos, el discurso que debería asumir como integrante del Tribunal Constitucional, sino por el contrario, lleva al seno de la Suprema Corte el discurso, la retórica, las coordenadas ideológicas del proyecto del gobierno de la República, cuestiona el papel de la Corte como Tribunal Constitucional, asume en su discurso que las mayorías políticas deben de imponerse sobre las decisiones de la Suprema Corte. Déjame hacer una pausa, creo que es importante platicar sobre este último punto. Vamos a una pausa, ya volvemos. Estamos aquí atando cabos, estamos platicando con Pedro Salazar, estamos hablando de este tema de Lenia Batres. Llegó como ministra de la Suprema Corte de Justicia, legalmente fue el presidente quien la envía, cumplió con el requisito de enviar 2 ternas, el Senado no se puso de acuerdo sobre una candidata y el presidente tiene la facultad de mandarla. Dice Pedro, esto significa que llega una representante, digamos, de la agenda del presidente en materia de justicia. Las críticas que ha hecho el presidente las lleva Lenia a la Corte. Y entonces lo que queda, entre las cosas, por cierto, y es la que estabas haciendo énfasis, Pedro, es que en un sistema constitucional como el nuestro, que es pues prácticamente como todas las democracias, hay un control de la justicia sobre las mayorías, es decir, no las mayorías pueden tomar decisiones dentro de un marco de reglas fundamentales, que es la Constitución, que requieren para ser modificadas 2/3 partes, es decir, una mayoría simple no se impone sobre la Constitución, y eso es lo que preserva la Suprema Corte. Lo que Lenia Batres encabeza también es decir, cuando hay una mayoría
simple, no debería haber una instancia por encima de esto. Entonces, es un debate que lleva, digamos, el presidente a la Suprema Corte. No sé si eso ocurre en otros países. ¿Tú cómo lo ves? Porque, pues, finalmente ocurre dentro de la legalidad, hay una discusión a ese respecto, puede uno estar de acuerdo, no estar de acuerdo, pero ¿tú cómo lo ves? Mira, desde el punto de vista del debate, y lo digo muy breve, en el mundo académico esta fue una discusión muy importante desde las últimas décadas del siglo pasado. Es decir, cuando las cortes constitucionales, en las democracias constitucionales, empezaron a jugar un rol cada vez más protagónico, más de control sobre los poderes políticos y sobre los poderes económicos, con capacidad para anular leyes aprobadas por las mayorías políticas ocasionales, digamos, pues se generó una discusión sobre si esto estaba bien o no estaba bien desde el punto de vista de la teoría democrática. La conclusión mayoritaria, creo que la puedo decir, es que es muy necesario ese contrapeso porque las mayorías políticas pueden tomar decisiones que arrasen con los derechos de las minorías o con los derechos de cualquiera de nosotros, ¿no? De cualquier ciudadano de a pie. Y en ese sentido que existe un tribunal que interviene, revisa las decisiones políticas y eventualmente las somete a un control de constitucionalidad y las puede eventualmente declarar nulas, es una garantía de nuestros derechos, es una garantía de nuestras libertades, y esa ha sido, digamos, como la posición que se ha consolidado en el debate constitucional, ¿no? Y además entiendo que esto tiene que ver con que al pedir una mayoría especial, lo que se trata de decir es, hay una constitución en la que históricamente, digamos, en un momento fundacional, nos pusimos de acuerdo más allá de una mayoría simple, y a partir de ahí se puede cambiar, pero cuando se quiere cambiar el funcionamiento mismo del sistema, se requiere algo más que una mayoría, digamos, de 50+1, y eso evita que haya vaivenes bruscos, porque podríamos estar cada tanto tiempo pues modificando todas las reglas del juego. De lo que se trata es de generar una cierta estabilidad en nuestro acuerdo fundamental y no, digamos, lo estoy viendo en Argentina, o sea, Milei le está poniendo trabas, digamos, ganó la elección, no hay ninguna discusión, pero de ahí a que pueda voltear de cabeza completamente Argentina, para bien o para mal, pues lo que está haciendo es que las instituciones ponen un cierto freno. Puede ser mal visto, digamos, por quienes ganan, pero también es el tema de que no siempre va a ser el mismo grupo el que gana. Totalmente, lo dicen muy bien, y además, no solamente el caso de Milei en estas semanas, a Trump le detuvieron muchas de sus decisiones, y vamos a decir, de las más autoritarias, de las más lesivas a los derechos, los tribunales, precisamente, sí. Los jueces. Y ese es un ejercicio venturoso. Sí. Permíteme nada más hacer una última pausa y quiero preguntarte, pues ¿esto lo puede manejar la Corte? Estamos aquí atando cabos. Le agradezco a Pedro Salazar, abogado del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que se haya quedado con nosotros. Pedro, último comentario. Yo supongo pues que estará movida la Corte, pero pues que será un debate allá adentro. Yo creo que sí. A ver, también hay que mirar una perspectiva positiva. No es que yo esté a favor de lo que ha sucedido, pero quiero decir, pues también se va a generar una discusión con argumentos distintos, con argumentos probablemente más políticos que jurídicos, lo cual pues no es lo que, digamos, lo que debería de caracterizar a una Corte Constitucional, pero bueno, pues también la política gravita inevitablemente en las decisiones. Bueno, y también habrá que tener posiciones del otro lado también, es decir, creo que va a ser este tema, por ejemplo, de los salarios, del costo de la Corte, de una serie de cosas, abrir. Una discusión, coloca una discusión sin duda, y también hay que ver, para ella no va a ser fácil el trabajo técnico, ojo, porque nosotros miramos las decisiones más públicas, las más notables, las que, pero hay una gran cantidad de decisiones muy técnicas, muy jurisdiccionales, que requieren un expertise jurídico muy profundo y que son la mayoría de las decisiones que se toman, sobre todo en las dos salas de la Corte, y ella además quedó adscrita a la sala más dura, digamos, a la más técnica, que es la sala 2 de la Corte, en la que siguieran temas, digamos, que requieren mucha formación y mucha experiencia en materia jurídica, de técnica muy especializada, ¿no? Pues seguramente se rodeará como todos tienen un equipo muy grande, todos los ministros de la Suprema Corte. Pues vamos a estar pendientes además, de eso.
se aprende y tiene 15 años. Así que, bueno, pues hay que ver. Muy bien. Hay que ver y hay que dar un voto de confianza a pesar de los pesares, déjame decirlo así.